Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gusto saludar y entrevistar al escritor, historiador y pensador independiente Félix Rodrigo Mora. Buenas tardes, Félix, qué grato tenerte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Leandro. Estoy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a repasar el camino transitado, conocer más de la obra, reflexiones y pensamientos en ese análisis vital sobre la sociedad moderna, el pasado, las propuestas a futuro, abriendo una concepción crítica al accionar liberal y o marxista, tomando el poder actual del Estado y la negación de la democracia planteada con eje central en la destrucción del tejido social, particularmente de la familia, por parte de los poderes imperantes. Por eso quiero pedirle en el comienzo una reflexión sobre el resistir frente a la situación actual, fortaleciendo, como bien señala, la capacidad de pensar contra la publicidad y las virtudes clásicas en esta transformación que bien denomina claramente revolución integral. A ver, cuéntenos. Bueno, pues en un momento histórico tan crítico, en donde se han desencadenado poderes totalitarios, económicos, políticos, militares y también culturales enormes que pretenden poner al ser humano de rodillas y crear una sociedad de seres nadificados y esclavizados, es necesario saltar a la arena y combatir al sistema de dominación para realizar una sociedad de la libertad y de lo humano. Ajá. Claro, porque hoy hay un dominio global a través del mal llamado Estado del bienestar de naturaleza socialdemócrata, también del liberalismo, y está por publicarse un libro de ética y axiología por Potlatch Ediciones, Ética y Revolución Integral, reflexiones para una sociedad convivencial, donde usted escribe sobre el yo y la ética, manifiesto a la juventud, quienes necesitan la moralidad para afrontar y contrarrestar la imposición planteada. Amplíenos un poquito, a ver. Sí. En las condiciones actuales, cuando los poderes totalitarios son tan poderosos, no basta con las propuestas políticas y económicas, hay que acudir a las propuestas de tipo moral para lograr que el individuo se consiga a sí mismo como un sujeto capaz de hacer frente y de superar. Porque mi idea no es solamente resistir, sino también vencer. Yo entiendo que en este momento donde las fuerzas de la globalización están desencadenadas para crear el peor totalitarismo de la historia de la humanidad, puesto que sería planetario, si miramos a dónde podemos encontrar elementos de resistencia, damos con el individuo. El individuo ahí, solo y organizado, es la fuerza resistente esencial al totalitarismo en desencadenamiento. Pero el individuo tiene que construirse, autoconstruirse a partir de los valores, a partir de la moralidad, a partir de considerarse como sujeto de virtud. Yo recupero la noción clásica, griega, romana, de la virtud, que hay que considerar que la virtud en sus orígenes significa fuerza, fortaleza. Una fortaleza interior, que es también fortaleza de la voluntad, fortaleza de la inteligencia y también fortaleza física. Entonces, a partir de esto, desarrollo en el libro que has citado, que está a punto ya de salir, pues una reflexión sobre el sujeto que, lejos de ser como muchas de la ética, un intento de domesticar y rebajar al individuo, yo lo que hago es hacerle comprender su valía, su fuerza y su grandeza, que se ponga de pie y que haga frente a la locura desencadenada de los poderes totalitarios. Ahora, en la página de internet que recomendamos, www.felixrodrigomora.org, o en el blog también, Esfuerzo y Servicio, se destaca por ahí, leí la frase de Sócrates,
la filosofía es la búsqueda de la verdad como medida de lo que el hombre debe hacer y como norma para su conducta, y quiero un concepto, hablando de necesaria revolución democrática, axiológica y civilizadora, sobre su libro La democracia y el triunfo del Estado. Bien, mi libro se edita en 2010. Ajá. Ahora vamos por la tercera edición, que ya está prácticamente acabada. Para la cuarta quiero hacer un prólogo. Es mi libro más importante, es una suma de reflexiones sobre historia, sobre política, sobre ética. O sea, cada capítulo trata un tema diferente, porque la idea de revolución integral se refiere también a la integralidad del sujeto. O sea, nosotros somos seres complejos, los seres humanos, y que necesitamos diversos elementos para llegar a ser seres humanos totales. Por una parte necesitamos la reflexión política, por otra parte un programa económico que sea negador del capitalismo, pero también una reflexión sobre moralidad, sobre valores y sobre compromiso del yo. Yo pongo mucho énfasis en esto del yo, porque no es el yo agresivo de Nietzsche, el yo violento, no, es un yo combatiente, pero un yo que tiene su ideario en la noción de esfuerzo y servicio, que es el nombre de mi blog, como has dicho antes, ¿no? Uh-huh. Entonces el libro es difícil, se tarda, en general la gente me escribe y me dice, he estado 2 meses con tu libro y he aprendido mucho y tal, ya he descubierto yo que la media son 2 meses de lectura, son casi 600 páginas y es un compendio de, mi sistema de ideas, que es un sistema abierto porque yo estoy en contra de los sistemas, en contra de la filosofía, de las teorías acabadas. El conocimiento es un fluir y un ampliarse, y entonces ahora cuando haga el prólogo a la cuarta edición quiero explicar esto, y quiero explicar lo mucho que me han enseñado la gente que ha comentado mi libro, los comentarios que me llegan, de los que yo en general suelo tomar nota cuidadosamente para aprender. Bueno, vamos a detenernos hablando de historia en un periodo particular. Quiero preguntarle qué produjo la Revolución Francesa, que se la pone en escena como abanderada de la democracia moderna y que, alteró valores, objetivos precisos, ¿no? Pero, ¿cuál es su reflexión sobre este periodo? La Revolución Francesa solo es como la apoteosis del Estado. Ajá. El Estado absolutista, que ya existía muy fuerte en Francia, desde finales del siglo XVII, pues entonces quiere ser todavía más fuerte. Y todo lo que resulta es la Revolución Francesa, es un salto del Estado al hiperestado. Y aquí en lo que llaman España, pues es lo mismo, la Revolución Liberal sucede un poquito después, a partir de la Constitución de 1812, y consiste en lo mismo. Precisamente ahora estaba leyendo un libro bastante erudito que va explicando pues cómo se incrementa la policía, el aparato de cobrar tributos, el poder funcionarial, el poder del ejército. O sea, realmente es eso, y todo lo demás es unas mentiras tan tremendas que han contado que dejan estupefacto, ¿no? Siempre ha habido una minoría de historiadores que han explicado la Revolución Francesa como un acto de totalitarismo, ¿no? Y de centralismo, ¿no? Que se basa en actos genocidas terribles. Por ejemplo, el que ellos cometen contra la población campesina en la Vendée, contra el País Vasco del norte de los Pirineos. Ellos van cometiendo actos de genocidio, de matanzas, y luego llegan una serie de historiadores y políticos alucinados y nos presentan eso como algo maravilloso. Si es maravilloso tener un Estado poderosísimo que intentaba reproducir lo que había sido el Estado romano, pues sí lo es, pero en ese Estado tan potente, ¿dónde queda la libertad del pueblo y dónde queda la libertad individual? Simplemente en unos papelitos que llaman Constitución, que te garantiza el qué, pero la libertad no te la puede garantizar nadie, tiene que estar autogarantizada. Y es mentira que eso sea democracia, porque la democracia no es el gobierno de los representantes del pueblo, sino el gobierno del pueblo directamente. El gobierno de los supuestos representantes del pueblo es un sistema oligárquico. Ya Aristóteles señaló eso, que si gobiernan minorías, pues entonces no es democracia. No puedo dejar de mencionar que, volviendo a la actualidad, uno ve en determinados funcionarios o políticos que levantan la bandera de la democracia mientras ellos y su entorno son ricos y el pueblo está sumido en la pobreza, ¿no? Pero, en fin. Claro.
cuestiones que debemos comprender. Es importante entonces volver a la historia y al presente, y hablando de la obra, justamente, yo voy a mencionar y le pido unas palabras sobre publicaciones como Naturaleza, Ruralidad y Civilización, y también Tiempo, Historia y Sublimidad en el Románico Rural. Naturaleza, Ruralidad y Civilización es el primer libro que yo publico hace ahora 9 años. Después de muchos años de reflexiones, yo estuve muchos años, casi 20 años, sin publicar nada absolutamente, porque quería pensarme bien lo que iba a decir. El libro se divide en 2 partes, una dedicada a los problemas del medio rural y de la agricultura y de los bosques, y otra es un conjunto de reflexiones sobre la historia rural de la península ibérica, que incluye los bienes comunales que son expoliados por la Revolución Liberal, el sistema de gobierno por asambleas en el Concejo Abierto, que es destruido por la Revolución Liberal o casi destruido, y otros asuntos que situaban nuestro pasado inmediato de una forma veraz y objetiva. Este libro ha tenido, yo diría que un éxito enorme, se ha distribuido mucho, ya está en su 3ª edición y ha tenido muchos continuadores. Ahora mismo yo podría hacer una lista de 10, 12, 14 o más libros que en las diversas lenguas del Estado español, el euskera, el catalán, el gallego, han seguido el camino que de alguna forma yo inicié, ¿no? Ha sido muy rico, ha sido un libro con muchos hijos, por así decirlo, ¿no? Y ahora tenemos que extraer los resultados de eso, porque ya hay una opinión pública muy favorable. Las falsificaciones horribles, espantosas que se han hecho sobre nuestra historia, el ocultamiento de todo eso, ya no se pueden mantener. Hemos logrado éxitos enormes, proliferan los estudios sobre el comunal, la gente está muy interesada en qué fueron los bienes comunales, las tierras, los molinos, las fraguas, etcétera, que eran entonces de la comunidad popular. Quieren saber esto, los estudios sobre el sistema asambleario, los sistemas asamblearios del pasado también, y ahora ya podemos decir que hemos llegado a un punto de no retorno, es decir, ya el aparato académico y propagandístico ya no puede tapar eso. Lo pudo tapar cuando mi libro se publicó hace 9 años, que era único, el libro no se había hecho nada, pero ahora ya no, hay demasiado publicado ya. Esto es maravilloso, ¿no? Porque es una batalla sencillamente ganada. Bueno, sí. Sí, el libro de Románico Rural es una continuación de él. A mí me interesa mucho el arte medieval y entonces pues fue un pequeño divertimento personal que yo me permití. He trabajado mucho como guía de románico y me gustaba hacerlo. Y bueno, es un libro quizá para especialistas, pero también para el público que tiene un fin de semana libre y quiere, dice, bueno, pues voy a ver el románico en Cantabria o el románico en Segovia o en Álava, y entonces lo usa como guía. Muy bien. Bueno, es vasta la obra, pero voy a citar yo también Estado Parlamentario Liberal y también 6 estudios sobre política, historia, tecnología, universidad, ética y pedagogía. A ver su concepto sobre esas 2 menciones. Pues el liberalismo, el Estado liberal, pues es un Estado totalitario, claro. Y entonces eso hay que señalarlo, es una forma de Estado que usa desvergonzadamente la expresión democracia. Hay que decir que en los orígenes, por ejemplo, en los textos constitutivos de la Revolución Francesa, no se usa el término democracia. Ellos tenían un poquito de vergüenza, que luego los politiquillos actuales la han perdido. No se empieza a usar hasta la segunda mitad del siglo XIX. Ellos se presentaban como un régimen representativo, que es distinto. Tienen las categorías de los regímenes políticos que hace Aristóteles en su libro Política. Ellos eran conscientes, también porque eran más cultos que la gentecilla que hoy soportamos. Claro. Y no podían decir que eso era un régimen democrático, ¿no? Luego ya pues hay un ataque de demagogia feroz y entonces se dice que es la democracia posible, y entonces se inventan hasta un término que es la democracia directa para la democracia de verdad, que es fundamento en la asamblea, y la democracia parlamentaria, que ellos la llaman, o representativa. La segunda es una falsa democracia, y también aquí se ha avanzado bastante. Por ejemplo, pues unas redes de amigos que tenemos que nos une el concepto de revolución integral. Cada 6 de diciembre, que es el día de la Constitución Española, publicamos textos, algunos de mucha calidad,
todos los años más de una docena de textos denunciando el sistema parlamentarista y partidocrático actual. Y bien, encontramos cada vez una presencia mayor de estas ideas en la opinión pública. Muy bien. ¿Y qué puede decirme sobre crisis y utopía en el siglo XXI? Pues esto se centra más bien en la cuestión del sujeto. La cuestión del sujeto es esencial, el sujeto, la persona. Lo asombroso de la situación actual es la constitución de seres nadificados, lo que yo llamo seres nada. Antes existieron seres humanos y ahora existen seres nada, dado que la presión del Estado, de las instituciones estatales es tan brutal, desde que se nace hasta la tumba, van destrozando la capacidad de pensar, la capacidad de sentir, la capacidad de relacionarse. La vida relacional, sobre todo, está extremadamente dañada y se va constituyendo un individuo que se caracteriza por lo que no sabe, lo que no es capaz, lo que no tiene. Es decir, hay una expropiación del sujeto, de sus cualidades, de sus atributos. Y ahí surge los seres nada. Frente a la noción de ser nada, hemos lanzado la idea de autoconstrucción del sujeto. Es decir, es un proceso de autoconstrucción del yo, de autogestión de sí mismo, en el cual el individuo toma conciencia en primer lugar de sus limitaciones, de sus carencias institucionalmente realizadas, y entonces decide hacerse a sí mismo. Este hacerse a sí mismo tiene diversos aspectos, como he dicho antes, hacerse en lo intelectual, en lo relacional, o sea, insistimos mucho en esto, un sujeto capaz de relacionarse. Tenemos que reconstruir el tejido social, superar la atomización. El individuo tiene una parte individual, pero otra parte colectiva, y hay que recuperar las dos. También hay que reconstruirse como ser emocional, como ser de la vida pasional, como ser de la vida erótica. Es decir, hay una reconstrucción compleja del sujeto que es variada. Y entonces este asunto precisamente ahora queremos trabajarlo mucho. Se trata sencillamente de pasar de seres nada a seres humanos, o sea, a seres que otra vez tienen atributos, tienen cualidades, sencillamente son. Aquí lo que está en juego es la noción de ser, pero no como palabrería filosófica, sino ser en la realidad de la vida. Sí, y en relación al libro El giro estatolátrico, repudio experiencial del estado de bienestar, a ver. Pues vamos a ver, este texto sale al paso de estas ficciones que se hacían sobre que el Estado se estaba disolviendo. ¿Qué cosa? O sea, un Estado que año tras año se apropia de una cantidad creciente de la riqueza de cada país. Aquí, por ejemplo, ya para lo que llaman España nos situamos en el 50% del Producto Interior Bruto que se lo apropia el Estado, cuando hace solo 60 años andaba por el 10% del Producto Interior Bruto. Entonces, este crecimiento del Estado es tan brutal, tan tremendo, que es necesario denunciarlo, ¿no? Y entonces ha creado eso también un furor estatolátrico. Estatolátrico significa culto por el Estado. Que se paga a mucha gente que, presentándose con etiquetas radicales, pues todavía piden más Estado y más Estado, ¿no? Es decir, pedir más Estado es pedir más impuestos, más policía, el Estado policial, más ejército, más funcionarios y, claro, más empobrecimiento y, sobre todo, más pérdida de libertad. La aspiración nuestra o mía es que tenemos que ir a una sociedad donde no haya la dualidad Estado y pueblo, donde solo haya pueblo, un pueblo que se autogobierna. Entonces este pueblo que se autogobierna y que asume deberes y responsabilidades enormes es el único que puede tener seres de calidad, porque los seres de calidad no se construyen en la pereza y en la delegación, no consiste en delegar en el politiquillo tal o en el otro, en el de más allá, sino asumir por uno mismo y echarse a las espaldas la carga de la vida, de los deberes y de la vida colectiva y de la vida individual. Solo cuando el individuo se hace responsable de la totalidad de su existencia y la vive él mismo sin delegar nada, se convierte en un sujeto de calidad y en un ser superior. Y esa es la utopía, porque la utopía nuestra no es solo de tipo politicista, es una utopía de la persona. Y es más, no es una utopía porque eso es hacedero. ¿En qué grado? Pues depende de las circunstancias históricas. Y por eso quería salir al paso de los que estaban haciéndose
Bueno, pues unas especies de lucubraciones terribles sobre unas sociedades dominadas por estados en los cuales el 80, el 90% de la riqueza, todo fuera del Estado, y esto se presentaba también como una maravilla. Este libro ha hecho mucho impacto, aunque se cita poco, pero yo me doy cuenta de al leer cómo esta gente que estaba borracha de amor por las instituciones estatales ha bajado mucho su ardor, y entonces ya están a la defensiva, tienen que dar explicaciones, ¿no? Porque nosotros queremos un pueblo, la gente común, en su pluralidad, variedad, diversidad, que se autoorganice y que se autogobierne. Y queremos prescindir del Estado en lo que sería a una autogestión de la vida política y una autogestión del sujeto. También la crisis económica última ha confirmado plenamente las tesis estas de que no puede haber un anticapitalismo proestatal, porque en la crisis que acaba parcialmente en el año 2014, las empresas iban cayendo unas tras otras, iban cayendo en la bancarrota, la gran empresa privada, ¿y quién las ha salvado? Las ha salvado el Estado, cosa que yo ya en la democracia, el triunfo del Estado, dije que en los orígenes del capitalismo está el Estado. Y entonces la última crisis ha sido una confirmación preciosa de lo que defiendo tanto en el giro estatolátrico como en la democracia, el triunfo del Estado. Vamos, una confirmación total, ¿no? Maravillosa. Yo mismo me quedaba encantado de ver cómo los acontecimientos iban confirmando lo que yo había escrito en libros que se habían publicado un año o dos antes de la culminación de la crisis. No quería dejar de mencionar en el ayer y hoy fundamentalmente el rescate de la obra El sentido de la vida, Félix Martí Ibáñez, ahí con prólogo, una filosofía de combate para una época de crisis y por tanto de esperanza, Félix Rodrigo Mora y Carlos Lucas. Así es. Félix Martí Ibáñez era un miembro del movimiento anarcosindicalista de la Guerra Civil. Él era médico. Después de la guerra se exilia precisamente a Estados Unidos, donde muere. Y él escribió un texto muy interesante porque es de los pocos, militantes del movimiento obrero de la época que cultivó la filosofía. Era un gran estudioso de la filosofía, y aunque este librito es pequeño, produce reflexiones muy sabrosas y muy útiles sobre la cuestión de la revolución y del servicio a la revolución. Está escrita en la Guerra Civil, en el año 1937, y ya estaba totalmente olvidada, la encontramos buscando en una biblioteca. Luego resultó que había por ahí algunas personas, sobre todo en Cataluña, que todavía tenían el recuerdo, incluso físico, personas muy mayores, de Félix Martí Ibáñez, ¿no? Y ha sido un texto que nos ha ayudado, ¿no?, a defender la idea de revolución, porque, vamos a ver, rechazamos las revoluciones negativas y perniciosas como la francesa, la rusa, las revoluciones antiimperialistas, estas de pacotilla de hace 50 años, pero la idea de revolución concebida de otra manera tiene que persistir, porque no se trata solo de resistir al sistema actual o de hacerla retroceder aquí, acá o acullá. Se trata de cambiarlo totalmente. La idea de revolución es la creación de una nueva civilización, de un nuevo sistema de relaciones, de economía, de vida política, de valores, de modo de concebir al ser humano, de estética y también de épica. Todo eso es lo que se tiene como criterio de revolución. Tenemos que dar un gran salto civilizatorio, construir una nueva civilización en contra de la degradación del mundo neoliberal globalizado, que cada día es más perverso y que cada día está encontrando un rechazo mayor. Aunque ese rechazo por ahora puede manifestarse de una manera como populismo y cosas extraviadas, estoy seguro que muchos sectores de las clases populares en muchos países del mundo acabarán encontrando el camino adecuado hacia la revolución, rechazando por una parte al progresismo rancio y todos sus ismos, que lleva ya 60 años, y por otra parte a los nuevos populismos no menos funestos. Claro. Bueno, claramente usted dice que hay que recrear una sociedad libre con la centralidad del sujeto, la persona, para el cambio social. Y usted investigó el progreso humano durante la denostada Edad Media, por eso quería una reflexión sobre justamente la Edad Media, los mitos, tergiversaciones y el propósito de una convivencia humana, política y social.
quiero decir que mis textos de análisis sobre la Edad Media tienen un éxito popular abrumador, vamos. Claro que sí. Sí, pero es asombroso. Me acuerdo una vez que entré a una cafetería y se me quedaron mirando dos personas que había en la barra, y así que tendrían unos 40 años, él y ella. Y entonces ya uno se acerca, me da la mano y me dice, he visto tu vídeo sobre la Edad Media, maravilloso. Y me invitaron a un café, ¿no? Y eso me sucede muy a menudo, gente que me escribe a mi mail y tal, ¿no? Qué grato. Porque, claro, la presencia de la Edad Media en la península ibérica es muy importante. Tenemos muchos monumentos. Solo de arte románico hay más de 3.000 monumentos, 3.000. Ajá. ¿No? Y por todas partes donde vamos está. Y entonces se han contado unas mentiras tan horripilantes, tan vergonzosas, que es que, claro, no se puede llegar tan lejos en el falseamiento de ese periodo histórico. Y entonces, pues, como yo no me las creía, he logrado, digamos, profundizar ahí. Recientemente, en Pamplona, en Navarra, me han publicado un texto sobre la Alta Edad Media, allí en el Pirineo, en Navarra, que está teniendo una acogida magnífica, ¿no? Y claro, también que hubo una verdadera revolución en el siglo V, que se llama la Revolución Bagauda, que está bien documentada, y que nos puede enseñar mucho sobre el presente. Si la revolución de la Alta Edad Media forma parte de las revoluciones positivas, porque tiene un carácter descentralizador, un carácter que parte de la asamblea, que crea comunal, que establece la centralidad de la persona. Luego están las revoluciones negativas, estatalistas, creadoras de capitalismo, como la Revolución Francesa, la Revolución Liberal Española, la Revolución Rusa, la Revolución China, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hemos conseguido recuperar una parte de la historia y con un éxito enorme. El vídeo Los mitos de la Edad Media, que se puede encontrar simplemente ahí buscándolo por este nombre, lo mismo, ¿no? Fue un vídeo que se hizo en Cataluña durante 3 días, fue duro hacerlo, pero ahora está dando unos resultados muy buenos, ¿no? Y lo que haremos, lo que todavía podemos hacer para mejor conocer este periodo histórico. Ahora, estimado Félix Rodrigo Mora, para coronar este encuentro conversatorio me gustaría un mensaje para los oyentes hispanoparlantes que están escuchando en este momento desde Estocolmo al mundo por la radio. Pues el mensaje se centra en el doble camino que tenemos que seguir. Por una parte, la transformación de la sociedad. Por otra parte, la propia autotransformación. Tenemos que mirarnos, yo a veces digo, tenemos que ponernos delante de un espejo y ver lo importantes que somos, lo valiosos que somos, y cómo somos humillados, destruidos, nadificados, y cómo tenemos que recuperar la noción clásica de virtud personal para poder también recuperar la noción clásica de virtud cívica. La virtud cívica es lo que lleva al servir a la sociedad, a servir a los demás, a considerarse como un miembro activo de una sociedad y miembro realizador del bien común, del bien general. Todo eso exige, claro, destruir los elementos que no buscan el bien general, sino buscan el bien particular. Por ejemplo, el Estado solo busca la razón de Estado y el capitalismo solo busca el beneficio privado y particular desde el punto de vista del egoísmo dinerario. Entonces, esta idea clásica, antigua, de la búsqueda de la excelencia personal, porque virtud solo significa excelencia, de la excelencia personal es muy importante. En los próximos años sería decisivo que fuéramos desarrollando formas específicas de desarrollo de la excelencia personal, de avance en esa dirección, para al mismo tiempo buscar las formas de llevar el bien y la virtud, como se decía antiguamente, a la sociedad. Entonces tenemos que ponernos como meta una gran transformación civilizatoria que tiene que ser a nivel planetario. O sea, la humanidad toda tiene que recrearse en un gran momento de regeneración de la civilización, crear una civilización nueva, basada en valores, basada en la verdadera democracia, basada en la libertad, en la verdad. Es sencillo, ¿no? Y no simplemente en toda la locura que estamos viviendo ahora con la globalización, donde, bueno, una tecnología perversa que está usada simplemente para humillar, degradar y embrutecer al ser humano, ¿no? Hay otra tecnología que tiene su sitio, tiene su lugar y debemos de utilizar. Entonces, de ese conjunto tendría que salir un proyecto nuevo de transformación social y personal
que pueda dar resultados cuando los dé, pero que tiene que ser el elemento, digamos, que nos oriente en un momento tan difícil para la humanidad, en que los poderes totalitarios están desencadenados y los seres humanos en muchos lugares y muchas veces se están desmoronando, se están derrumbando en categorías subhumanas, o como se dice ahora, posthumanas. Es terrible esto de lo posthumano, ¿no? Porque entonces, ¿dónde queda lo humano? Lo posthumano es lo subhumano, pero nosotros queremos ser seres humanos. Muchas gracias hasta cada momento, Félix. Gracias a vosotros.